Bueno, durante todo este fin de semana se han estado realizando en Alemania una serie de eventos de conmemoración del aniversario número 25 de la caída del muro de Berlín, una acción que marcó el final de la Guerra Fría y que abrió el camino para la reunificación del país germano. Queremos profundizar en este hecho histórico y para eso nos acompaña el geógrafo Johannes Rechner, académico de la Universidad Católica, que le agradecemos estar junto a nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Además alemán, hay que decirlo, para tener una voz más que autorizada entonces para hablar respecto a estos 25 años de conmemoración de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué sigue llamándonos tanto la atención y estamos tan atentos y hemos visto cómo se sigue un poco revisando la historia, lo que sucedió y por cierto también los alcances y lo que queda de esa división que tuvo Alemania? Bueno, por supuesto, en primer lugar esa división de Alemania que duró 50 años, ha sido, 40 años, ha sido un evento histórico con pocos precedentes en la historia de la humanidad. Ha marcado obviamente la historia reciente de Alemania, ha marcado lo que para nosotros, para mi generación, significa en el fondo la memoria histórica, la herencia de la Guerra Fría. Obviamente que la división de Alemania en este manifestado y materializado en el muro mismo es un elemento que se construyó de Alemania de Este, obviamente, como para proteger en su propio lenguaje, proteger el país del imperialismo fascista. Obviamente que desde la lectura de Alemania occidental tenía el propósito de encerrar, de dividir el país, encerrar la propia población para que no emigre del propio país, y eso obviamente ha marcado en el fondo lo que para mi generación, para la generación de mis padres y en una parte también para la gente más joven significa la memoria histórica reciente. ¿Y eso cómo influye? Porque tú das en un punto muy interesante en cómo las generaciones están marcadas por los hechos, por los sucesos históricos y si bien nuestro país, por cierto, también ha tenido que vivir momentos muy duros de divisiones, pero es muy distinto, me imagino, lo que debe significar para una persona tener un país dividido además por esta construcción, por esta imagen que está ahí, por este muro que tenía una extensión además también que superaba los 100 kilómetros. ¿Qué significa y cuál es la diferencia, por ejemplo, con las generaciones más actuales que no vivieron tener el muro ahí presente en su día a día? Claro, por un lado, obviamente, la división mismo, como hay que entenderlo como un producto de la Guerra Fría misma, y esa división mismo ha construido también una visión del otro, que mi compatriota finalmente se convierte en otro. Exacto. Que es distinto de mí, no solamente en el sentido cultural, sino también por las interpretaciones ideológicas por los dos lados. Siempre ha sido parte de un modelo de sociedad que uno tenía que considerar profundamente equivocado. Uno siempre miraba el otro lado como equivocado, hasta en las interpretaciones políticas, hasta malvado, ¿cierto? Entonces esto deja una herencia. Eso no se borra con el fin de la Guerra Fría, no se borra con un proceso de caída del muro y reunificación que duró apenas un año entre la caída del muro y la reunificación. Entonces, obviamente esto no se borra de un día para el otro. Es una construcción en el fondo de la visión de una parte de la propia sociedad como ajeno, como distinto. Y eso es una herencia que tenemos en parte hasta hoy día. La generación joven, la generación nacida después de la caída del muro, obviamente que ellos lo ven distinto. Claro, obviamente que no ellos tienen esos prejuicios, esos temores, esas visiones. Claro. Y allá se ha mostrado en estudios que ellos tienen menos visión de uno y el otro, menos visión de algo que en alemán se llama drüben, al otro lado, esa visión de los del otro lado. Nosotros estamos aquí, los otros están al otro lado. Eso se está borrando con el tiempo. Sin embargo, también sigue existiendo en el fondo la visión de los de Alemania de Este. Hay muchos jóvenes que igual sienten que viviendo en Alemania de Oeste, en la ex Alemania federal, siguen recibiendo en el fondo una visión que ellos vienen de otra parte, que ellos son distintos, y uno escucha de repente muy a modo personal la gente diciendo, después de emigrar de Alemania de Este a Alemania Oeste,
yo reconstruyo mi identidad como Alemania de Este, porque en el otro lado me tratan como distinto, y allí, estando en el otro lado, yo en el fondo estoy descubriendo que yo vengo de otra parte. Entonces, allí, si bien en la generación joven se va desvaneciendo, la herencia todavía está. Es bien interesante lo que tú planteas, porque claro, son señales que tal vez se termina con esta imagen más icónica, pero finalmente continúan, y sobre todo sabemos que los cambios sociales y los culturales son los más difíciles. Finalmente, claro, hay una reunificación de 25 años, pero claro, sigue estando presente. Ahora, ¿qué se puede ver de esta Alemania dividida en el día de hoy? Tú eres especialista en el tema geográfico, tema geográfico además relacionado con el tema económico. Sí. ¿Se puede ver aún todavía que hay una Alemania que está más potenciada desde el punto de vista económico en un lado, en el lado oeste, versus el otro que se ha visto un poco más en desmedro? Y me imagino que también ahí hay un hecho de mayor migración o de más personas que quieren estar en un lado de Alemania. Absolutamente correcto, las dos cosas. Todavía hay diferencias estructurales. Si usted mira los mapas temáticos que nos muestran ciertos indicadores, uno fácilmente encuentra todavía, reconoce todavía en el mapa manifestándose la extensión del territorio que era la ex Alemania de Este, la Alemania occidental. Por ejemplo, en los estados que anteriormente era Alemania de Este, tenemos un nivel de desempleo mayor, tenemos un nivel de ingreso per cápita menor, los sueldos siguen siendo menores en Alemania de Este en comparación con la otra parte, tenemos más emigración, sigue estando presente el problema, sobre todo la población joven de Alemania de Este. En los años 90, en la primera década de los años 2000, hubo muchísima emigración de Alemania de Este hacia la parte occidental. Sobre todo la población más joven, que es lo que tú dices. La población más joven. Si usted mira el desempleo, por ejemplo, el desempleo en la parte de Alemania de Este es, como lo dije, mucho mayor que en Alemania occidental, o en los estados que anteriormente eran Alemania occidental. Pero ese desempleo se concentra en las generaciones mayores. Y allá también hay que considerar que eso también, nuevamente volviendo al tema cultural y al tema social, eso es un legado muy complicado para esas personas, porque obviamente con el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro, obviamente que se implementa en la Alemania reunificada un sistema económico que funciona mejor, sin duda, que el sistema económico que tenían en Alemania de Esta, en un sistema democrático. Sin embargo, para la generación joven, con este elemento, también se desarma un proyecto de vida que tenían, claro. Se desarma toda su proyección que tenían, pierden el empleo, el arriendo que tienen que pagar aumenta rápidamente y pasaron muy rápidamente al inicio de los años 90, generaciones de personas pasaron de ser un trabajador normal con una proyección para los próximos años a perder el trabajo dentro de pocos años, vivir de la ayuda social que presta el Estado alemán. Obviamente que no aplica para todos, pero es algo que en Alemania de Este tiene una vigencia mucho mayor que en Alemania. Johannes, y esos costos que se vieron principalmente en los años 90, ¿en qué se pueden seguir viendo reflejados en el día de hoy? Sí. ¿Y cuál es el rol que ha tenido el gobierno, el Estado, que tiene un rol clave en lo que tiene que ver con la economía, por cierto, y en unir y tratar de avanzar con esta Alemania reunificada? ¿Cuál es tu parecer respecto a esto? El Estado alemán ha tenido siempre un papel bastante activo que buscaba equilibrar las diferencias dentro del país, mitigar las consecuencias de las desigualdades, tanto en términos sociales como en términos territoriales. Y eso se refleja hasta hoy día. En Alemania hay un pago permanente, si uno mira los números, la sumatoria, el número neto, hay un pago permanente de varias zonas, no de todas, pero de varias zonas de Alemania occidental hacia aquellos estados que anteriormente eran Alemania de Este. Y eso sigue vigente, hay un flujo de capitales bastante permanente, manejado por el Estado. El Estado implementó en el año 90 con la reunificación, parece que entró en vigencia en 91, no estoy seguro sobre ese punto, implementó un
impuesto adicional, que cada uno de los ciudadanos tenía que asumir los costos de la reunificación en parte. Cada uno tenía que hacerse parte de este proceso, claro. Absolutamente, tenían que pagar o asumir un aumento de sus impuestos para financiar esa diferencia. Y con eso se ha logrado mejorar muchísimo la infraestructura, se han logrado pagar todo ese costo social en Alemania de Este. Sin embargo, el legado todavía está, no estamos equilibrados todavía completamente. Estamos viendo una serie de imágenes que nos han llegado en vivo de todo un proceso de actos conmemorativos, pero también hay ciertas declaraciones que han llamado la atención. El propio Mikhail Gorbachev dijo que se estaba a punto de una nueva guerra fría y hacía alusión a la forma en que la Unión Europea ha estado en este último tiempo enfrentando la situación en Ucrania, la relación con Rusia. ¿Cuál es tu parecer respecto a esta relación que hace a 25 años de la caída del muro de Berlín, de la imagen de lo que fue la Guerra Fría, de decir, ojo que podemos estar frente a una situación relativamente similar, sobre todo por la relación y la tensión que hay actualmente con Rusia? Ahora, solamente como introducción en temas de Rusia, no me considero con autoridad para hablar, no es un campo de estudio mío. A lo mejor puedo hacer un paralelismo. Esta forma violenta de marcar fronteras, asociado en aquel momento a la Guerra Fría, posteriormente, actualmente pasando en distintas partes del mundo, que ignora totalmente ciertos elementos culturales, elementos de identidad, los lazos familiares, divide en forma violenta la comunidad. En el fondo, una comunidad a escala nacional, a una escala menor, y eso obviamente tiene un legado no resuelto. Eso puede estar cubierto por varios años, varias décadas, pero deja un legado que se puede volver extremadamente conflictivo. Alemania, gracias a Dios, ha logrado una revolución muy pacífica, surgiendo de Alemania de Este, surgiendo de personas que buscaron en el fondo libertad en primer lugar, buscaron libertades de expresión, libertad de poder viajar. En el fondo se trataba en su inicio de libertad, y allá surge el proyecto de reunificación que ha sido pacífico en aquel momento, pero que sí está una división como resultado de una violencia, digamos, muy a nivel de Estado, a nivel de conflictos internacionales, como era la Guerra Fría, deja una cosa que se puede convertir en una bomba de tiempo en largo plazo. Y como muchos dicen, de repente la historia es cíclica y hay ciertos contextos que se repiten, y por eso es interesante estar revisando justamente hechos como este para hacer un análisis respecto también a los vínculos que puede tener con situaciones que estamos viendo en este momento. Te agradecemos muchísimo estar junto a nosotros y haber analizado estos 25 años de la caída del muro de Berlín, al cual estaremos atentos durante toda esta jornada. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.